Están. Bueno, en este video vamos a dar continuación a los anteriores videos que hemos empezado sobre el contenido de triángulos, ¿está bien? En este caso nos toca abordar lo que es la semejanza de triángulos, ¿está bien? Continuamos entonces. Bueno, para dar un concepto de lo que es semejanza de triángulos, dice dos triángulos son semejantes, o también podemos decir que son parecidos, si tienen la misma forma, ¿ya? Sus ángulos son respectivamente iguales o congruentes. Ya en otro video ya sabemos la definición de congruente e iguales, ¿no? Y sus lados proporcionales. Esto es nuevo, lados proporcionales, eso vamos a ver más adelante. Es decir, uno de los triángulos es una ampliación o reducción de la otra. ¿Qué quiere decir? Que los dos triángulos que vamos a comparar para ver si son semejantes, pues son iguales o parecidos, perdón, son parecidos, pero son de diferente tamaño, ¿ya? Es como un triángulo pequeñito y un triángulo grande que son parecidos. Ya vamos a ver en los siguientes ejemplos. Para ello tenemos, dice, tres criterios de semejanza de triángulos. Al igual que en congruencia de triángulos, también manejamos criterios con los cuales vamos a distinguir y averiguar si son dos triángulos o más, son semejantes o no. ¿Está bien? Continuamos. El primer caso. AA. ¿Por qué le llama AA? Porque dice que dos triángulos que tienen los dos ángulos congruentes son semejantes entre sí. Cuando hablamos de la palabra congruente, estamos hablando de la palabra igual, ¿cierto? Eso ya sabemos muy bien. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice lo siguiente. Nos dice que cuando dos triángulos, miren aquí tengo dos triángulos, si dos ángulos internos, miren, este es alfa, beta, gamma. Alfa, beta, gamma. Si dos de esos ángulos son iguales, pues los dos triángulos van a ser semejantes. Entonces, si este ángulo es igual a este ángulo beta es igual a este ángulo beta prima, entonces los dos triángulos van a ser, sé que es es semejante con el triángulo A', B', C', que es este. ¿Recuerdan en la anterior diapositiva les decía que dos triángulos semejantes es una ampliación o una reducción de un triángulo? Fíjense, este es más grande y es más pequeño, pero son parecidos, ¿cierto? Solamente que en tamaño son distintos, ¿cierto? Entonces, el primer criterio es AA. Recordemos, cuando dos ángulos interiores son iguales. En este caso, este ángulo es igual a este y este ángulo es igual a este. Esto definimos aquí. Por lo tanto, estos dos triángulos son semejantes. ¿Está bien? Continuamos. En el ejemplo para este caso, miren, tenemos dos triángulos acá. Dos triángulos rectos, ¿cierto? Porque ambos tienen un ángulo de 90 grados o un ángulo recto. Fijémonos. Si se fijan en este triángulo, los dos ángulos internos son iguales. Este es 90 y el otro es 45. Este es 90 y el otro es 45. Pero miren, no son parecidos porque este es más largo. Si ven los lados van a pensar que este lado es más pequeño que esto. No, es una cuestión de fijarse los datos que hay. Por ejemplo, fíjense este triángulo pequeño. Este ángulo es 90 grados y este otro ángulo es 45. No importa la posición. Tiene un ángulo de 90 grados y un ángulo de 45. El otro triángulo que es más grande tiene un ángulo de 90 grados y el otro ángulo es 45. Y eso hace que, bajo el criterio anterior que es AA, o sea, ángulo a ángulo, yo distingo que estos dos son semejantes porque tienen dos ángulos iguales, ¿cierto? Por lo tanto, dice, dos ángulos son iguales, por lo tanto el tercer ángulo también es igual, sabiendo que la suma de los ángulos interiores de todo triángulo es siempre 180. Vean, ¿qué dice? Que todo triángulo, esto para recordar, porque ya lo hemos avanzado antes, sus ángulos interiores, que son este de acá, el de aquí y el de aquí, siempre suman 180. No importa qué tipo de triángulo sea, siempre va a sumar 180. ¿Está bien? Entonces, si yo sumo 45, si yo tengo 45 y aquí 90, pues aquí va a haber un número que sumado de los tres va a ser 180. Lo mismo pasa acá, ¿cierto? Pero eso como dato simplemente. Yo simplemente por este criterio me tengo que fijar en que dos ángulos sean iguales. Fíjense, si este es igual, vean, tengo un 45, 45. 90, 90. Ya tengo dos grados iguales. Por lo cual, yo ya estoy seguro de que estos dos triángulos son semejantes. ¿Está bien? Continuamos. El segundo criterio. El segundo criterio dice LLL.
lado, lado, lado. Se asemeja a lo que hemos hecho en congruencia, ¿cierto? Pero es un poco diferente. Dice que dos triángulos si tienen dos triángulos, los tres lados proporcionales son semejantes entre sí. Ahora, esta palabra proporcionales es lo que tenemos que analizar ahorita. ¿Está bien? Veamos. Tenemos dos triángulos. Fíjense, el triángulo ABC y el triángulo A'B'C'. ¿Estamos bien? Dice, si queremos utilizar este triángulo, miren, lado, lado, lado. Solamente nos fijamos en los lados, dice. ¿Está bien? ¿Tengo qué lados? Tengo el lado A, tengo el lado B y el lado C. Tengo el lado A', B' y el lado C'. ¿Está bien? Son los lados con letras minúsculas. Dice, si los tres lados proporcionales son iguales, pues estos dos triángulos son lados proporcionales. Si la división, yo comparo primero, lo pongo en la misma posición. Este triángulo está en la misma posición que este triángulo. Entonces comparo. Si este lado dividido entre este lado, entre su correspondencia, debe ser igual el resultado a este lado que es B, dividido entre este B'. Y eso también tiene que ser igual a este lado C, dividido entre este lado C'. Y fíjense que está. A del primer triángulo, dividido entre A' del segundo triángulo, es igual a B del primer triángulo, dividido entre B' del segundo triángulo, y también es igual a C del primer triángulo, dividido entre C' del segundo triángulo. Si eso pasa, entonces estos dos triángulos son semejantes. Y todo es igual acá. Dice, ¿qué es K? K, como dice aquí, el cociente obtenido de comparar los lados homólogos entre sí, recibe el nombre de razón de semejanza. El resultado que sale de estos tres, que va a ser igual siempre en que sean semejantes, se llama razón de semejanza. ¿Está bien? Por lo tanto, concluimos que estos dos triángulos, el ABC y el A'B' y C', son semejantes. ¿Está bien? Pero para todo esto, obviamente, nos vamos a dar un ejemplo. Ejemplo, miren, tenemos dos triángulos. Fíjense, tiene prácticamente la misma forma, uno es más pequeño que el otro. Y vemos, tenemos que averiguar si estos triángulos son semejantes, bajo el criterio de lado, porque no tenemos otro dato más que los lados, fíjense. Este es 8 centímetros, 8 y 5 centímetros. 16, 16, 10 centímetros, ¿cierto? No tenemos más otros datos que los tres lados. Bueno, trabajemos, comparemos. Primero, este lado, este de acá, que mide 8 centímetros, con su homólogo, que es esto, con su correspondiente, que es esto, ¿cierto? Vamos a comparar los dos triángulos. Entonces divido por la proporción de 8 dividido entre 16. Miren, 8 dividido entre 16. Estoy sacando el 8 dividido entre este 16. Si yo hago una simplificación, pues esto me va a salir un medio, ¿cierto? Simplificando esto me sale un medio. Ahora vamos con el otro lado. Este de acá. Este lado mide 8, también mide 8. Lo divido entre su homólogo, que es esto, este lado que mide 16. 8 dividido entre 16, que es esta operación. Y si hacemos simplificaciones, esto es igual a un medio, ¿cierto? Por último, nos falta comparar estos dos lados. ¿Está bien? Este lado mide 5 centímetros. Lo dividimos entre este lado que mide 10 centímetros. Fíjense, aquí está. Si hacemos simplificaciones, igual me resulta que es igual a un medio. Y fíjense, una vez después de las simplificaciones, me da el mismo resultado, que es un medio en cada una de las proporciones. Por lo cual, entonces dice, 8 sobre 16, que es esto, es igual a este 8 sobre 16 y es igual a 5 sobre 10. ¿Por qué estamos diciendo eso? Porque los tres tienen el mismo resultado, ¿cierto? Y la razón de proporción es un medio, ¿sí? Entonces, como los tres tienen el mismo resultado, concluimos en que estos dos triángulos son semejantes. ¿Está bien? De esa forma utilizamos el segundo criterio, lado, lado, lado. Continuamos con el tercer criterio. Dice L a L, lado, ángulo, lado. Esto ya nos anticipa que vamos a utilizar, ¿no? Lado, ángulo, lado. Dos triángulos que tienen dos lados proporcionales, ya saben lo que es proporcional, ¿cierto? La división de sus lados homólogos. Comprendido entre ellos es congruente, son semejantes entre sí. ¿Qué quiere decir? Les explico. Primero, dos lados tienen que ser iguales. Dos lados proporcionales tienen que ser iguales. ¿A qué me refiero? En este caso, este triángulo pequeño con este grande, vamos a comparar. Este lado A, dividido entre este lado A, tiene que ser igual a este lado C, dividido entre este lado C'. ¿Cierto?
Si esa división son iguales, tenemos que ver otro dato más. El ángulo que está entre esos dos lados, miren, estoy tomando este lado A y este lado C. Tomo este ángulo, que va a ser alfa en este caso. Y aquí he tomado A' y C'. Y tomo este ángulo, que es alfa'. Además de que he comparado la división de A entre A', C entre C', también tengo que comparar estos ángulos. Estos ángulos tienen que ser iguales. No estoy hablando de otros ángulos que son esos dos. Estoy hablando del ángulo que está entre los dos lados que estoy comparando, ¿cierto? Si esta proporción es igual y el ángulo que está entre esos dos lados es igual, por lo tanto, los dos triángulos son semejantes. ¿Está bien? Pero verificaremos en un ejemplo para que sea un poco más sencillo de entender. Tenemos el siguiente par de triángulos. Fíjense, un triángulo pequeño y un triángulo grande con sus datos para dos lados. Fíjense, este triángulo grande tengo un lado que vale 2,25, otro lado que vale 3,78 y un ángulo de 90 grados, porque ambos son rectangulares, ¿cierto? Veo otro triángulo pequeño que este lado vale 1,25, este lado vale 2,1 y su ángulo 90 grados. Si yo en mi cabeza o en nuestra cabeza le damos un giro a este triángulo pequeño, pues se parece a este, ¿cierto? Este lado es homólogo a este lado es homólogo a este lado, y el ángulo es el mismo ángulo. ¿Estamos bien? Entonces hacemos la siguiente operación. Fíjense, este lado es homólogo a este, hemos dicho. 1,25 dividido entre 2,25. Dividimos, es igual a 0,5. Ahora estos otros lados que son homólogos también. 2,1 dividido entre 3,78 me da igual a 0,5. Ya tengo las dos cosas, pero me falta igualar los ángulos, tienen que ser idénticos, dice. Este ángulo y este ángulo tienen que ser idénticos. Y a simple vista, pues se nota que son idénticos, porque esto es 90 grados y esto es 90 grados, por lo tanto, son iguales, ¿cierto? Entonces, una vez que cumple lado, ángulo, lado, o sea, dos lados que proporcionalmente sean iguales, y sus ángulos que estén entre esos lados sean iguales también, concluimos que son esos triángulos semejantes. ¿Está bien? Esa es la forma de aplicar el tercer criterio, lado, ángulo, lado. Entonces, tenemos un ejemplo más que se puede presentar. Ven ese triángulo. Es un triángulo, ven ese triángulo pequeño de color lila, dentro de otro triángulo mucho más grande. Fíjense, esto sucede con una condición. Si DE, o sea que este segmento, fíjense, este segmento DE es paralelo a BC, o sea, a este segmento. Estos dos segmentos, si son paralelos, sucede lo siguiente. Hay que comparar lo siguiente. Vuelvo a insistir. Yo observo aquí dos triángulos, uno lila y uno que está... Yo comparo. AB. AB es este segmento grande hasta acá, dividido entre esto. ¿Está bien? Ustedes imagínense que este triángulo es pequeño, está afuera. Estamos haciendo la proporción. ¿Es igual a qué? A AC, que es este lado, dividido entre AE. ¿Y es igual a qué? Dividido entre DE. Como todos son iguales, o si todos son iguales, entonces esto es, ¿qué criterio? Es lado, 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 ¿cierto? Estamos utilizando el criterio lado, lado. Los tres lados son iguales proporcionalmente, por lo tanto el triángulo ABC, que es el triángulo grande, que es, aquí hay una anotación mala, disculpen, es semejante a ese triángulo ADE. ¿Está bien? ADE. Entonces, este símbolo, para recordarles, este símbolo significa semejanza. ¿Está bien? Aquí les digo signo de semejanza. Este triángulo está un poco, la notación está un poco equivocada, pero el triángulo ABC, el grande, es semejante al triángulo ADE. ¿Está bien? Aquí debería estar ADE. Es un pequeño error. Bueno, pero con esto yo creo que ya está claro cómo utilizar los tres criterios de lo que es para poder saber si dos triángulos o más son semejantes. Y espero que hayan comprendido y puedan practicar también. Pero para ello les dejo algunos ejercicios en los cuales ustedes pueden realizar esta práctica. Ejercicios para que practiques utilizando los criterios de semejanza, determinar qué triángulos son semejantes. Vean, estos triángulos son 4 pares y ustedes utilicen los criterios y vean cuáles de estos pares son semejantes. Ustedes vean con qué criterio utilizan, depende de los datos que hay. ¿Está bien? Bueno, muchísimas gracias. Espero verlos en el próximo video. Nos vemos en el próximo video y muy buen día, noche o tarde. Chao.